Hola, buenas noches amigos. Esta noche queremos dar la bienvenida a todos los que nos siguen en la red de Facebook. Aquí este programa es el futuro de la humanidad en Cristo, porque nuestro gran evangelio va a ser predicado en todo el mundo y el futuro de la humanidad, para muchos es bien sencillo. El futuro de la humanidad para los que están en Cristo es de esperanza y de vida eterna. Y el futuro de la humanidad en Cristo, más bien sin Cristo, es el destino eterno del lago de fuego. Así amigos, esta noche queremos mostrarles nuestra imagen de el futuro. ¿Cuál quieres? Tú decides. Tú decides cuál quieres seguir. Así de que Dios te bendiga. Y aquí estamos, listos para aprender del libro de Isaías. Estamos llevando una secuencia desde el 1. Ya vamos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 27. Desde el capítulo 27. Aquí estamos listos porque ahora vamos a hablar acerca de la condenación de Efraín. En el capítulo 28, Isaías era un profeta que predicó 750 años antes de Cristo, y vamos a leer lo que dice su palabra. Vamos a leer también eh, la traducción en inglés, porque en inglés nos da el significado. Cuando tú comparas una Biblia con otra, nos da el significado correcto de unas palabras que a lo mejor decimos no las entiendo, pero al leerlas es comprensible. Aquí tenemos listo ya las dos Biblias, y el otro título dice Advertencia a Samaria. Así es. Y vamos a leerle capítulo 28, versículo 1. Dice: Ay de Samaria, orgullo y corona de Efraín, ese pueblo borracho, adorno glorioso de flores marchitas, que se alza por encima del fértil valle, ciudad de gente dominada por el vino. El Señor tiene reservado un hombre fuerte, poderoso como tormenta de granizo, como tempestad destructora, como lluvia torrencial. Cuán terrible inundación. Con la mano echará por tierra y con los pies aplastará a la que es orgullo y corona de ese pueblo borracho de Efraín. Y se adornó, y ese adorno glorioso de flores marchitas, que se alza por encima del fértil valle, será como los primeros higos de la temporada, que en cuanto alguien los ve y los tiene en la mano, se los come. En ese día el Señor Todopoderoso será una corona gloriosa, un adorno magnífico para los que queden de su pueblo, e inspirará justicia a los jueces en el tribunal y valor a los soldados que defiendan la ciudad. 6 versículos tiene en en el inglés. Vamos a leerlos ahora en la Reina Valera. Dice: Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. He aquí el Señor tiene uno que es fuerte y poderoso como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan con fuerza.
derriba a tierra. Dice, con fuerza derriba tierra. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Y será la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve el que la mira en la mano. En aquel día el Señor será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo, y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por fuerzas a los que rechacen la batalla en la puerta. Esto va a ser terrible. Aquí habla de condenación. Como les dije un día, dijo el apóstol Pablo, hay muchas cosas difíciles de entender y otras difíciles de explicar. Pero hoy vamos a hablar de la condenación de Efraín. Efraín está condenado, se desviaron, se confederó con los asirios. Pero la promesa del Señor es de que Él va a hacer que regrese el remanente de su pueblo. Un remanente. He escuchado decir muchas cosas acerca de Efraín, pero yo me pongo a pensar acerca de lo que dicen, que Efraín vienen a ser como los cristianos, y me quedé pensando, y pues no venimos de descendencia judía, pero todos los pueblos se han llenado de muchas descendencias, todos los pueblos de la tierra. O sea, no podemos afirmar que los cristianos son de la tribu de Efraín, una de las tribus. Así es de que vamos a seguir leyendo, porque estuvimos hablando en el 27 acerca de los refugiados que van a ser refugiados en Asiria y que van a regresar. Y en este momento Dios está anunciando el retorno del remanente de su pueblo, la hermosura. Cuando Dios llame a su pueblo de entre todas las naciones, al remanente, a los 144,000. Y luego dice, advertencias y promesas a Jerusalén. Dice, pero también estos cerraron con el vino, y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con la sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia, o a quién se le hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablarán a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, den reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra, pues, del Señor les será mandamiento tras mandamiento, y mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Hay muchas cosas que decir de, del futuro de la humanidad, del futuro de Israel, del futuro de los cristianos. Hoy en día la gente no quiere saber nada de Jesús. Jesús nos está hablando que vengamos a sus pies. He oído decir cosas extrañas ahora en los comentarios, como
la predestinación, que ya estamos predestinados unos para la salvación, pero como les expliqué el otro día, no es así. El Evangelio es para toda la raza humana, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, y así es de que el hombre se condenó por su propia decisión. En el Antiguo Testamento comentaba yo con mi esposa que la Biblia dice que Dios tiene misericordia de quien Él quiere. Y aún así los hombres rechazan la misericordia de Dios, porque ahorita estamos predicando el Evangelio de la gracia de Jesús, su misericordia, su amor. O sea, porque de tal manera amó Dios al mundo, como dice mi esposa, que no entendemos esa magnitud por la cual el Señor envió a su Hijo a morir en la cruz. Eh, Hay doctrinas extrañas, dicen, por ejemplo, los testigos de Jehová, dicen ellos que Cristo no murió por nosotros, que no murió por todos, que nada más murió Jesús por los 144,000. Y esa es una herejía tremenda. Entonces, si la Biblia dice, en Juan dice que murió por todos nosotros, y como estos cuates hoy en día tocan a la puerta de tu casa y te dicen que, que Jesús murió solo por los 144,000. Hay algo raro ahí. Yo, por ejemplo, tomé un librito de ellos y lo estudié así. Bueno, no lo estudié, lo leí un poquito y estuve viendo unos detalles. Mejor lo rompí, porque no tengo que estar leyendo herejías. Tal vez para advertirles, sí, pero a veces leer herejías porque ofenden. Si yo me ofendo, imagínense la ofensa que le hacen a Dios de hablar herejías. A veces es mejor quedarse callado y no decir nada. Y todas las esquinas diario salen las señoras ahí con sus libritos, y pues hay que ir a agarrarlos para quemarlos y para tirarlos y romperlos, para que no contaminen más de por sí a toda esta gente que no quiere seguir a Jesús. Uno va y predica y te llega la noticia de que esa persona ya está yendo con los testigos de Jehová, pero con la verdad no quiso. Entonces yo les digo, como dice en Tesalonicenses, Dios envía un poder engañoso para que no crean a la verdad y crean a la mentira, para que sean condenados, porque no quisieron creer al Evangelio de la verdad. Muchos burlones. A veces insistimos hasta que entiendan, pero a veces es por demás estar insistiendo, porque parece que pierde uno el tiempo, pero el asunto es de que las cosas son de Dios, es para Dios todo. Dios hace cosas en nosotros. Así es, amigos, dice, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los bebés? Ya está escrito en los mandamientos, ya está escrito todo. Hay que enseñar la doctrina de Cristo, hay que enseñar la Biblia. Las cosas del Antiguo Testamento están escritas para nuestra enseñanza, para la comprensión del futuro que va a haber en Dios. El pasado es para que tú lo conozcas, para que conozcas el pasado de Dios, su historia de Dios y lo que hizo por ti. Porque hoy en día muchos no se dan cuenta, no saben quiénes son, no saben a dónde van, no saben nada, no saben de dónde vienen ni a dónde irán. Mucha gente piensa que todo va a ser bien bonito, que Dios ama a todos.
hay que hablar lo que dice la Biblia. Yo soy una persona que está en contra de los que dicen que Dios ama al pecador. Eh, en verdad, Dios no ama al pecador. Si tú eres un homosexual, vamos a poner homosexual, los homosexuales que están mal, Dios les dio la espalda. Dios no quiere saber nada de ellos. De todos modos, ahí está su mensaje para que todo aquel que crea en Él y se arrepienta, venga a los pies de Jesús. Porque al que mucho se le perdona, eh, mucho se le ama. Así es, perdonado, muéstrale tu amor a Dios. Si le amas, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser. Hay un montón de, de formas de cómo debemos de adorar a Dios, que Él es el único Dios. Aunque su palabra a veces no la entendemos. Y yo quiero decirles en esta palabra que dice aquí en Isaías, dice que va a estar ahí el mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, o sea, se le hablará al pueblo de Samaria, de Efraín. Eso va a ser en el tiempo futuro, es una profecía, porque ahorita usted puede preguntarse, ¿en dónde están? ¿Quiénes son? Y tenemos que ver por qué dice las cosas que nosotros al parecer no entendemos. ¿Quiénes son estos? A los cuales Él dijo, o sea, Él les dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír, no quisieron oír. Tenemos, por ejemplo, en Primera de Corintios 14:21. Primera de Corintios 14:21. A veces enlazamos todo y vamos con... Dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. La profecía es para los que creen. Pero aquí estamos hablando acerca de la palabra del Señor. No la quisieron oír. En aquel tiempo ellos tampoco quisieron oírla. Isaías les predicó. Ellos no quisieron, ellos se apartaron de Israel. Ellos quisieron irse, se confederaron con los sirios. En los tiempos de Jesús estaba la ciudad de Samaria y sabemos que la historia dice que los samaritanos pues no se la llevaban bien con los judíos porque estos se habían juntado con gente extranjera, o sea, los samaritanos. Ahí está la samaritana con la que habló el Señor. Aún a ellos se les habló y en el tiempo de Jesús muchos creyeron. Ahí está la historia de Juan 4 de la samaritana. La samaritana le dijo, hey, vengan a ver me parece que es profeta, un hombre que, que me ha contado toda mi vida, vengan a verlo. Y fueron, y le dijeron a la mujer, ya no creemos por lo que nos has dicho, ¿no? Ya no creemos por tu palabra, ahora creemos porque hemos sido testigos y sabemos que este es el Cristo, o sea, lo mismo que hoy en día. Hoy en día nosotros tenemos que ver por la fe. Nosotros solamente podemos ver por la fe. Esa es la verdadera fe, creer sin haber visto. O sea que nuestro creer es nuestra vista. La fe, ver por la fe. Tal vez no me entiendas lo que dije, pero
La palabra pues del Señor le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea. Un poquito allí, otro poquito allá. Así es de que hoy en día también es lo mismo para todos. Hay situaciones que queremos nosotros compartir el Evangelio a las personas, pero no les decimos el propósito. Pensamos que las personas que van a la iglesia tienen que decir la oración de fe para ser salvos. No, no por una oración vas a ser salvo. Es una decisión que tú debes de tomar. Porque la Biblia dice, mandato tras mandato, renglón tras renglón, ahí está la Biblia para que tú aprendas, para que, bueno, pues los cristianos debemos de enseñar a las personas, debemos hablarle a las personas, mira lo que dice aquí la Biblia, haz el trabajo de evangelista, léeles, aunque hay cosas que no son entendibles, otras no son explicables porque son difíciles para poderlas explicar, pero aún así Dios tiene el control. Así es de que tenemos que predicarles, dice, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Que ellos conozcan que, por ejemplo, el Espíritu Santo se va a encargar. O sea, uno es el que predica, como dijo el apóstol Pablo, decía, miren, Apolos y, y Silas, todos los apóstoles, todos predicaron y unos sembraban la semilla y otros regaban, o sea, uno siembra la semilla, otro va y la riega, o sea, va y, hola, ¿cómo estás? Voy a compartir y la riega, ya se le compartió, hay que regar esa semilla, que vaya oyendo la persona para que por medio de la fe, o sea, por el oír la palabra de Dios, ellos tengan más fe y aumente su fe. Tú tienes que ir a predicar, siembra la semilla y tu compañero, si te acompaña alguien, otro día va y riega, luego tú vuelves, la vuelves a regar y la vuelves a regar y la vuelves a regar. No, hay que regar la semilla, no hay que ir a regarla, hay que tener compasión porque ninguno es diferente. Yo no soy diferente a ninguno. Todos hemos pecado contra Dios, ninguno es diferente. Dios nos dice, pecaron los egipcios, pecaron los samaritanos, pecaron los judíos, pecaron los griegos. Hoy en día todos están pecando los de Guadalajara, los de Tonalá, los de Tlaquepaque, está pecando todo mundo. En la Ciudad de México hay mucho pecado. Y hoy peor porque se está difundiendo la enseñanza, una doctrina de demonios que la gente la acepta como la adoración a los muertos, ya va a ser el Día de Muertos y todas las personas están que sus ancestros que tienen 100 años de antigüedad y quieren adorar pues esa adoración a los muertos, porque pues para darle tanto tributo, pues les dice a uno que vengan a Cristo. Cristo no está muerto, Cristo está vivo. No, quieren hablarle a los muertos, quieren llevarles de comer al cementerio. Está la situación difícil porque en las escuelas les hablan que hay que hacer un altar de muertos y cosas que Dios prohibió. Dios prohibió en Deuteronomio. No tenemos nada que ver con esas cosas. El que es muerto, muerto está. Y Dios es Dios de vivos y no de muertos. Y si tú recibes a Cristo vas a estar vivo y vas a ir a la eternidad con Él porque Él hizo la promesa de la resurrección. Hay otros que dicen que creen en la resurrección. Ciertamente Dios va a resucitar a todos, unos para condenación y otros para vida eterna. Pero la situación que nosotros vamos a hablar de aquí, que estamos hablando es, hay cosas que son literales y hay cosas que son espirituales, otras son simbólicas, pero hablando en el futuro de la humanidad, este, estos eventos son tremendos porque van a suceder con,
porque es la condenación de Efraín, porque Efraín es un pueblo de borrachos, como dice, descendientes de borrachos. Porque dice Dios, ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Están aturdidos por el vino. Así es de que les voy a decir, Dios tiene uno que es fuerte. Aquí este versículo que es fuerte habla como si fuera un huracán y poderoso como turbión de granizo, como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan, con fuerza derriba tierra. O sea, miren lo que está diciendo en este capítulo 28, en el versículo 2. ¿Qué es lo que pasó en Estados Unidos? Los huracanes que han pegado ahí por las Carolinas e inclusive a las islitas que están por ahí de Cuba y Haití, todas las situaciones que se vivieron este año ahí en Estados Unidos. ¿Cómo llegaron los huracanes? O sea, dando vueltas con tornados, con granizo, con lluvias, con inundaciones y cayó en tierra porque arrasó. Estamos hablando de los huracanes. Ahora, si el Señor tiene uno que es fuerte, imagínense qué vendrá a la tierra después. Dice, con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. A Estados Unidos le tocó eso, vivirlo. Y la gente pues se salvó. No hubo desastres, pero va a llegar el día en que hay de toda esa gente. Por eso es necesario orar por nuestros hermanos en Cristo. Orar por la situación que viven los que no son de Cristo. Que se arrepientan. O sea, tenemos mucho trabajo que hacer. Tenemos que estar encargándonos del sacerdocio. Que es estar en la presencia de Dios y decirle, ay Señor, te necesita tu pueblo. Te necesitamos. Te necesita la gente, la gente necesita un Salvador, porque Dios va a enviar sus tornados y sus huracanes, sus tifones. Lo que pasó en Japón es lo mismo. En aquel día el Señor será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. En el capítulo anterior leímos que el remanente volverá. Dios está hablando de una situación cronológica, histórica del futuro, de el remanente va a volver. Y va a traer a muchos de la tribu de Efraín van a venir. Tal vez no estén en los 144,000, porque como leímos en Apocalipsis, lo tenemos muy clarito quiénes son los 144,000. Miren, aquí lo voy a leer, nada más voy a darles los nombres. Es en los 144,000 sellados, Apocalipsis 7. Dice, oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Aquí dice de todas las tribus, pero está dando nota de, por ejemplo, de Judá, de Rubén, de Gad, de Aser, de Neftalí, de Manasés, de Simeón, de Leví, de Isaacar, de Zabulón, de José y de Benjamín. No está, no está Efraín. No está Efraín. ¿Por qué? Porque se confederó con los sirios. Se olvidó del Señor. Es torta volteada, dice. Se fue. Se embriagó con las naciones. Fue tras otros dioses. Algo pasó con Efraín. Se mezcló con los demás pueblos. Quizás
En las descendencias, quizás, digo, alguno de nosotros sea descendiente de alguno de la tribu, pero se pierde la genealogía, se pierde la pureza de la descendencia. Así es de que no somos de... Oí que dijeron que, ay, que los cristianos son de la tribu de Efraín. No lo sé. Eso no lo sé ni lo aseguro, pero les quiero decir que Dios tiene un plan para todos. Y Dios va a llamar con su palabra a todos. Y va a ser... esto de los del remanente habla de que se les va a hablar del Evangelio. Ahora, todo el capítulo 28 está más impresionante porque también viene la amonestación a Jerusalén. En el versículo 14 dice, por tanto, varones burladores que gobiernan a este pueblo que está en Jerusalén, escuchen la palabra del Señor. Dios les dice, varones burladores, o sea, se están burlando. Dice, no nos podemos burlar de Dios, nadie se puede burlar de Dios. Pero en realidad mucha gente se burla. El Señor jamás será burlado. No se le puede engañar, no lo podemos engañar. Los que nos engañamos somos nosotros mismos. Tenemos que entender esa situación. Dice, por tanto, varones burladores que gobiernan a este pueblo que está en Jerusalén, Señor, por cuanto han dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el infierno. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. O sea, se burlan de Dios, o sea que no va a suceder lo que está sucediendo. Cuando leímos que el asirio dice Dios, dice, eh, báculo y furor de mi ira. Él no lo sabe, él no lo entiende, pero está siendo usado por el Señor. Los planes del Señor están en él. Y él no se da cuenta lo que hace. Y así son estos hombres. Por tanto el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. El que creyere. O sea, esa piedra, para esas personas que dicen que la piedra es Pedro, a esa secta gigante que existe en el planeta Tierra, esa secta que dicen ellos, ay, nosotros somos la religión verdadera. No, eres una secta. Es una secta con herejías, adoradores de ídolos babilónicos. O sea, no te tienes que engañar, tienes que saber tu postura. O sea, ya dijeron ¿cómo? Que están los huesos de Pedro ahí en el Vaticano, que ahí los tienen. O sea, yo lo dudo. Porque Pedro estaba acá en Jerusalén. La persecución acá fue en Jerusalén. Que Pedro jamás fue a Roma. No hay papeles. Y vamos a leer, por ejemplo, Romanos 9:33. Romanos es un libro muy retador. Unos dicen que es la columna del Evangelio. Aquí lo tenemos, 9:33. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Estamos hablando del que creyere en Jesús, no será avergonzado. Es una roca, es una piedra. Jesús es la roca, piedra de tropiezo. Muchos han tropezado en ella.
roca de caída. Muchos han tropezado, oye. Les hablas de Cristo y tropiezan. No, es que yo tengo mi religión, yo tengo mis convicciones. Ah, sí. Dicen que creen en Cristo, pero tienen un montón de herejías. Tienen doctrinas de demonios. La verdadera fe es creer en la palabra de Dios, no en otras cosas. Por eso tenemos los libros del Antiguo Testamento para nuestra enseñanza, para poder aprender y decidir y decir, esto no le agrada a Dios, pero la gente quiere agradar a Dios en una religión. Escuchen bien, todos hablan de orar, que la oración es muy poderosa. Escuchen bien, Dios no escucha las oraciones de los pecadores, salvo si uno de veras se arrepiente de todo su corazón y se presenta delante de Dios, porque todos nos podemos presentar delante de Dios, pero a veces Dios no da audiencia. Si, si tú tienes problemas con tu esposa siendo cristiano, que tú sigues a Cristo y tú te pones a orar, Dios no te escucha. Tus oraciones tienen estorbo, como decía el apóstol Pedro. Vamos a leer otro versículo. Isaías 28 estamos leyendo. No, hay muchos. El 10:11. Nos vamos al 10:11. Miren lo que dice. Pues la escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Si tú crees en Jesús no serás avergonzado. Si tú no crees, si dudas, serás avergonzado. ¿Qué tienes que tener tú con mi palabra en tu boca? Eres un maldiciente, o sea, y todavía Dios en vano. Eso está difícil. Primero de Pedro 2:6. Para los que les gusta ver la Biblia, apoyarse en los versículos. Primera de Pedro 2:6, mira lo que dice. La piedra viva, lo voy a leer desde el 4. Acérquense a él, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Miren lo que está diciendo Pedro. El pueblo de Israel rechazó, despreció a Jesús, lo rechazó. No quiso creer que Él era el mismo Dios, que era el Hijo de Dios. No quisieron creer. Ahora, hoy en día, en el futuro, ya en el futuro, después de que murió Cristo, el futuro desde Pedro, futuro, sigue avanzando la historia. Los hombres se les predicó el Evangelio, no creyeron. Desecharon la piedra. Los pueblos paganos se les dio la oportunidad, se les dio el mensaje, se les dio el regalo inmerecido que es el predicar y no quisieron. Y aquí dice Pedro, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, ahí está, ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Ahí está, destinados. ¿Cuál es tu destino? ¿Tu futuro sin Cristo? Porque desechaste la piedra preciosa. Qué triste, ¿eh?
Qué triste ahí los religiosos. No, mi religión. Quédese con su religión. Es toda suya. Dios no quiere religiosos. Dios quiere sacerdotes que ministren en su presencia. El real sacerdocio, cuando iba el sacerdote al templo, lo amarraban y con unas campanitas, entraba al lavatorio, ahí hacía los sacrificios por el pueblo, se aplicaban la sangre, entraba, ahí estaban en los atrios, entraban al lugar santo y después del lugar santo entraban donde está el velo, un velo bien gruesote donde estaba el lugar santísimo, donde ahí se aparecía la gloria de Dios y nada más entraba el sacerdote una vez al año. Ahora nosotros tenemos entrada todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche, a todas horas, ejerciendo el real sacerdocio. Señor, aquí estoy, y todavía ejercemos el sacerdocio, lavados con la sangre de Cristo nuestros pecados. Señor, perdóname, quiero entrar en audiencia, recíbeme, Señor, mira, límpiame con tu sangre preciosa de mis pecados. He pecado contra ti, he pecado contra el cielo, he pecado, soy un maldito pecador. Señor, hazme entender, castígame, dame con vara, Señor, no importa, hazme entender. Solamente así entendemos muchos. Cuando el Señor quiere que tú aprendas de Él y hasta que el Señor te hace caer. Es una piedra de tropiezo, donde te hace caer de rodillas ante Él. Y si no, pues, fíjate, dicen muchos que ni a la fuerza, pero Dios ruega por medio de nosotros cuando compartimos el Evangelio. Vamos a seguir, dice, y ajustaré el juicio a cordel, a nivel de justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el infierno no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Yo estoy hablando acerca de Israel, acerca de que Dios va a venir en este tiempo y va a castigar a su pueblo. Y como está escrito aquí, va a venir. Ellos no creyeron en Jesús. Ellos desecharon la piedra. Los edificadores desecharon la piedra angular. Ahora, y ajustaré el juicio a cordel y a nivel de la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira. Ellos se refugian en la mentira. Ellos no creen en la verdad de Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y no le creyeron. Ellos creyeron en la mentira, en sus propias opiniones, en sus propios conceptos religiosos. Al igual que hoy en día muchas religiones no consultan a Dios para nada. Dice, y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el infierno no será firme. Cuando pase el turbión del azote seréis de él pisoteados. Luego que comience a pasar, él os arrebatará, porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche, y será ciertamente espanto el entender lo oído. Será lo que dice, será espanto entender lo oído, lo que va a suceder. Será espanto entender el arrebatamiento. Será espanto lo que va a hacer el Señor con Jerusalén cuando la castigue, cuando vengan los destructores y venga el ángel a sellar a su remanente. La cama será corta para poder estirarse y la manta estrecha para poder envolverse, porque el Señor se levantará como en el monte Perazín, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Esto a mí me fascinó porque aquí tengo
Segunda de Samuel, su extraña obra. Segunda de Samuel 5:20. Vino David a Baal Perasim, ahí está, y allí los venció David y dijo: quebrantó el Señor a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim, el Señor que quebranta. El Señor va a venir a quebrantar a su pueblo con una angustia, con un dolor. Tenemos que estar listos nosotros. Y ahorita para ponernos a orar por la paz de Jerusalén. Orar por la paz de Jerusalén no quiere decir de que se arreglen las cosas entre las naciones para que ya no haya guerra allá en Israel, en el Medio Oriente, para que se desarmen nuclearmente. No, la paz de Jerusalén es que venga Cristo. Hasta que regrese Jesús en su segunda venida, Israel tendrá verdadera paz. Y nosotros tenemos que estar orando siempre al Señor: ven Señor Jesús, ven pronto. El Señor es nuestra paz. Él es mi paz. Para que no olvidemos el orar siempre por la paz de Jerusalén, la venida del Señor a su pueblo. Así es de que imagínense, la cama será corta para poder estirarse y la manta estrecha para poder envolverse, por el frío tal vez, porque el Señor se levantará como en el monte de Perazín, o sea, porque el Señor va a hacer su extraña operación, el quebranto, que dicen muchos: Dios no castiga. Y Dios le dijo ahí en Jeremías 30, le dijo: mira Jacob, y tú Israel, no los voy a destruir, pero los voy a castigar. Y después de que te haya castigado, destruiré a todas las naciones. A todas. No dijo algunas. Todas. Se levantará el Señor como en aquel día. Esa extraña operación. Primera de Crónicas 14:11. Dice Crónicas. Yo te invito a leer la Biblia constantemente porque en ella está nuestro deleite. 13, 14, 11. Habla de lo mismo. Subieron pues a Baal Perasim y allí los derrotó David. O sea, una guerra que hubo donde los derrotó. Dijo luego David: Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. En el nombre de aquel lugar Baal Perasim, el Señor que quebranta. O sea, aquí dice que los rompió, los hizo pedazos. Un gran quebrantamiento, pero estamos hablando de la amonestación a Jerusalén. Esta extraña operación. También aquí de esta extraña obra habla Josué 10. Josué 10. Ahora vamos a ir a Josué 9:10. ¿Qué pasó? Si está Josué 10:10. Y el Señor los llenó de consternación. Otra palabra, consternación. Delante de Israel. Dice: y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet Orón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet Orón, el Señor arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca,
y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Esto es increíble. Para los que dicen va a haber una lluvia de meteoros, la tierra va a ser destruida con meteoros en el Apocalipsis. Y estamos hablando que Dios está hablando aquí ya del futuro. Una extraña obra. Porque van a venir meteoros del cielo y van a caer en las ciudades. No van a caer en el agua, en el mar, no van a caer en un lugar donde no haya población. De aquí de Loma Dorada se ve toda la ciudad y van a caer meteoritos. Dios va a castigar al mundo por su maldad. Va a haber quebranto, lloro. Va a haber muchas cosas terribles. Cuando el Señor opere, cuando haga su extraña obra, que por ejemplo tú no entiendes, no quieres entender, Cristo viene y va a destruir la tierra, va a destruir al morador, va a borrar a los seres humanos del planeta Tierra. Y mucha gente tiene unas ideas extrañas porque dice, ay, Dios, no, que Dios es amor, pues. Y se enojan y quieren demostrar que Dios es, eh, eh, que Dios genera odio. Dios no genera odio. No estamos nosotros de acuerdo con lo que nos enseñan en muchos lugares, porque nos enseñan, Dios es amor, Dios te ama, tal y como tú eres. Y ya cuando vienes a oír la verdad, ¿cómo? Estoy como un amigo que tengo que es borracho, que le dije que los borrachos no iban a entrar al reino de Dios, se enojó. Me dice, dice, si en tu iglesia predican que no van a entrar los borrachos, no, pues yo no, yo mejor no me hago cristiano de tu religión. No, no se trata de religión, se trata de que tú sigas a Jesús y lo obedezcas. Y Dios lo dijo, si tú no obedeces, si tú haces lo contrario que Dios dijo, Dios no puede violar sus propias leyes. Vas a irte al infierno. Ah, me estás mandando al infierno. No, no te estoy mandando. Ya vas para allá. Te vengo a advertir que dejes ese camino porque hay que sacarte de ahí. Te va a llevar el tren de la muerte. Dice, ahora pues, no se burlen, no os burléis para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor que vendrá. Mira. Si tú le predicas a la gente, Dios viene a destruir la tierra y todos se van a estar burlando. Ay, amigo, mira, amigo, el mundo se acaba cuando uno se va muriendo. El mundo no se va a acabar, amigo. ¿Qué pasó? Ese mensaje que usted trae ahí, ustedes interpretan la Biblia como ustedes quieren. No, no lo interpreto. Así dice. ¿Ustedes se burlan? O sea, ahí, ahora pues, no se burlen, para que no se aprieten más vuestras ataduras. Si la gente que se burla, miren, de por sí, la gente ya está en prisiones. Está prisionera en las drogas, en el alcohol. Y todavía vienen, les lleva a uno el mensaje y todavía se burlan. Pues la cárcel donde están, o sea, están amarrados. Están atados a una adicción, a un pecado. Se les van a apretar más las ataduras. Más burlones. Por eso mucha gente es dura de corazón, se endurece más. Se le aprietan más las ataduras. Porque la destrucción, dice, porque destrucción ya determinada de antemano por el consejo de Dios sobre toda la tierra, he oído del Señor de los... Estén atentos, escuchen mi voz, atiendan y oigan mi dicho, dice Jeremías, el que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrantará los terrones de la tierra. O sea, todo el día estará trabajando. Cuando ha igualado la superficie, dice su superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado.
porque su Dios le instruye, le enseña lo recto, que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. También esto salió del Señor de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Aquí está ya hablando Jesús de la siembra, cómo se debe de sembrar con cuidado. El Señor viene a depositar en nosotros su corazón, que nosotros seamos con un corazón perfecto, aunque no lo somos. Les he dicho muchas veces, nosotros no somos perfectos, pero es un mandamiento. Sean perfectos como mi Padre es perfecto en los cielos. No somos santos, Él nos santificó y nos dice, sean santos como mi Padre es santo en los cielos. Ahora, le voy a echar una lectura rápida a lo que dice en la versión en inglés. Es importante leer, que el Señor te dé entendimiento. Advertencias y promesas a Jerusalén. Ya leímos las advertencias a María. Ahora dice, también hay otros que se tambalean por el vino, no solo Samaria, y dan traspiés por las bebidas fuertes. Sacerdotes y profetas se tambalean por las bebidas fuertes. Se atontan con el vino, dan traspiés por las bebidas fuertes, se tambalean al tener visiones y están borrachos al dictar sentencias. Todas las mesas están llenas de vómito asqueroso y no hay un solo lugar limpio. Hablan de mí y dicen, venid a darnos lecciones a nosotros, a enseñarnos lo que Dios ha revelado. Fíjense cómo le dicen, revélanos tu palabra. Como si fuéramos niños chiquitos que apenas estuvieran aprendiendo a leer. Babe, bibo, bu. Qué chistosa traducción. Pues bien, si no hacen caso, será en lenguaje enredado, en idioma extraño, como Dios hablará a este pueblo, o sea, en otras lenguas. Ya Él les había dicho antes, aquí está la calma, aquí está el descanso, que descanse el fatigado, pero no quisieron hacer caso, no quisieron hacerle caso. Por eso el Señor les hablará como si fueran niños chiquitos, que estuvieran aprendiendo a leer, y así al caminar caerán de espaldas, se herirán, caerán en la trampa y quedarán atrapados. No podrán salir, son niños chiquitos. Escuchen pues la palabra del Señor, hombres insolentes, burlones, que gobiernan a este pueblo de Jerusalén. Ustedes dicen, hemos hecho un pacto con la muerte, un contrato con el reino de los muertos en el infierno, para que cuando venga la terrible calamidad no nos alcance. Ah, mira qué chistosos. Piensan que van a escapar. Hemos buscado refugio en las mentiras y protección en el engaño. Por eso el Señor dice, voy a poner en Sión una piedra escogida y muy valiosa, que será la piedra principal y servirá de fundamento. El que tenga confianza podrá estar tranquilo. En esa construcción usaré por plomada, por nivel la rectitud. El refugio que ustedes habían buscado en las mentiras lo destruirá el granizo y el agua arrasará su lugar de protección. Las inundaciones, no va a haber lugar. Dice, su pacto con la muerte será anulado y su contrato con el reino de los muertos, o sea, en el infierno quedará sin valor. Vendrá la terrible calamidad y a ustedes los aplastará. Cada vez que venga los arrastrará. Vendrá mañana tras mañana, de día y de noche.
El solo oír la noticia los hará temblar. Tengo una buena noticia y tengo una mala. La buena noticia, Cristo viene. La mala, Cristo viene. Así es de que no hay de otra. Sigamos leyendo, dice. Será como acostarse en una cama estrecha y abrigarse con una manta corta. El Señor actuará como en el monte Perazim, intervendrá como en el valle de Gabaón, con bolas de granizo, para realizar su acción, su extraña acción, por extraña que parezca, para llevar a cabo su obra misteriosa. Así pues, no más insolencia, no sean que sus cadenas se aprieten más, porque he oído que el Señor Todopoderoso ha decretado la destrucción de todo el país, de Jerusalén, de todo Israel. Pongan atención y escuchen lo que digo, oigan con cuidado mis palabras. Cuando un agricultor va a sembrar, no se pasa todo el tiempo arando la tierra o rompiendo o rastrillando su terreno. ¿No es verdad que después de haberlo aplanado esparce semillas de eneldo o comino y que luego siembra trigo en hileras y que en los bordes siembra cebada y centeno? Dios le enseña cómo debe hacerlo, porque el eneldo no se trilla, ni se hace rodar sobre el comino una carreta, sino que el eneldo se sacude con un palo y el comino con una vara. El trigo se trilla, sí, pero no sin parar. Se hacen pasar las ruedas de la carreta y se separa el grano, pero sin machacarlo. Así también hace sus planes el Señor Todopoderoso. Él tiene planes admirables y los lleva a cabo con su gran sabiduría. Amigos, hermanos, el Señor dice que, ya les leí Jeremías 4:28, dice, porque Él no, sus planes están ahí en su agenda, todo se va a cumplir, todo esto se va a acabar. Viene la destrucción de, de Jerusalén, de la ciudad, del pueblo de Israel. Y quizás mucha gente no entienda esto. Dios nos está hablando, advirtiendo, enseñando y nos está preparando para su regreso. Cuando Él venga vamos a estar preparados, vamos a estar listos. Tenemos que estar haciendo a un lado muchas cosas, tenemos que negarnos a nosotros mismos en muchas cosas. Ya nuestros planes, ya no hay futuro, no hay futuro, amigos. Si usted está planeando de aquí a 10 años, ya no hay futuro. Nuestro futuro está en Cristo. A veces es difícil, como les dije al principio, es difícil entender las lecturas, pero poco a poco vamos metiéndonos, vamos entendiendo todas las situaciones que Dios nos quiere enseñar. Dios va a venir a destruir a los moradores de la tierra. Luego la tierra va a ser simbrada, va a temblar la tierra, se va a acomodar. Dios va a destruir toda la cultura babilónica. Mientras los pueblos ahorita están, nuestra cultura. Ay, tenemos que conservar nuestras tradiciones. Vamos, miren, yo que me acuerde, Guadalajara era chiquito. Cuando supe del Panteón de Guadalajara no hacían tanto rollo. No, ahora fue peor, ahora se está, miren, se está, hay que el altar de muertos y te están inculcando a sus hijos cosas de muertos. Quieren hacer un pacto con la muerte. Aquí dice que estaban en mentira, que se refugiaban en la mentira. Tienen un pacto con la muerte como si la muerte los fuera a salvar. Y no es así. La gente se va a ir al infierno por su propia decisión. Dios no los va a forzar. No, miren, imagínense. Entren al reino de Dios, órale a la fuerza. No, no se puede. Así como cuando la gente va a ser lanzada al infierno, o sea,
como niños caprichudos, los van a agarrar los ángeles y los van a lanzar con fuerza. Lean ese versículo. Dice que los ángeles van a lanzarlos con fuerza al lago de fuego. Y ahí no van a querer. Ay, no, Señor, no. Pues, sí. Ahí sí a la fuerza no quieren ir, ¿verdad? Pero como no van a querer ir, ahí van a ser lanzados a la fuerza. No, piénsele. ¿A poco cree que Dios está jugando con la humanidad? ¿A poco cree usted que es un juego la crucifixión de Cristo? ¿A poco cree que es una religión la que Dios fundó en el universo? No, vamos a ir a adorar al Señor, a Sion. Y hay muchas cosas que usted debe de entender como creyente. Cuando Dios destruya a la humanidad, nosotros ya no seremos humanos. ¿Por qué? Pregúntese, ¿por qué? Porque Dios nos va a transformar, nos va a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo diferente a este. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. En el mundo físico estamos aquí, carne, hueso, sangre. Esto no puede entrar al reino de Dios. Vamos a entrar en espíritu. Dios nos va a dar un cuerpo diferente para estar allá. No vamos a ser seres como una mejor explicación, transparentes, así como que se ven fantasmas. No, vamos a tener un cuerpo real en el... Miren, si este plano es físico, Dios hizo de la nada lo físico. Ahora imagínese cuando usted entre al mundo de la nada, de lo espiritual, donde hay seres vivos, donde hay muchas cosas que usted no ha visto, donde hay muchos sonidos que usted no ha oído. Imagínese. Por eso es muy importante que usted lea la Biblia, que usted se aliente, usted mismo se aliente. Yo quiero ir con el Señor. Y hay gente que necesita que la alientes y como dice el apóstol Pablo, los alentamos hermanos en el Señor. Que no desmayen, que sigan adelante, que sigamos la gran carrera de la fe. Quizás no la terminemos, quizás muéramos hoy, pero seguiremos esperando en Cristo. Aunque venga la guerra, venga la destrucción, vengan las epidemias, venga lo que venga, usted tiene que estar preparado. Si viene la persecución, cuando empiecen a matar a los cristianos, de por sí ya están matándolos. Métase en los videos de YouTube de la persecución de los chinos, la persecución de los yihadistas, cómo están matando a los cristianos y están agarrando parejo. Allá se agarran a un católico, allá se convierten a Cristo. Reconocen quién es el Señor y mueren en Cristo. Es algo fantástico. Ahí ni siquiera le piden a la Virgen. Ahí llegan y, Señor, no, el Señor los va a salvar. El Señor es el único que nos va a salvar. No hay nadie más. Hay mucha gente que se enoja. Ay, sí, van. Si les dijera, Dios dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ah, sí, ya estamos en el reino de Dios. Vamos a entrar al reino de Dios. Ah, no, yo no quiero entrar. ¿Por qué no quieres entrar? Ay, no. Yo quiero que me acompañe la Virgen. Ah, no puedes entrar. Sí, no puedes entrar. No vas a entrar. Allá tienes que ir con un corazón contrito y humillado, reconociendo que eres un maldito pecador, idólatra, sangrón, con malas actitudes, miserable, como como yo lo era, para que no te vayas a ofender. Todos somos iguales, todos hemos pecado contra Dios. Muchos se justifican y no, tú eres un pecador, no sé lo que hayas hecho, tú. Y mírate en mí, tú y yo hemos hecho lo malo delante del Señor. Contate tú contéstate, si tienes el valor de decirlo. Eras altivo, sangrón, eras orgulloso, eras creído, patán, cretino, maldiciente. A ver, dime tu pecado. ¿Eras borracho? ¿Quién no ha tomado? Yo tomaba.
¿Eres marihuano? ¿Eres drogadicto? ¿Le pones al tonzón? ¿Al cemento? ¿No quieres salir de esa atadura? Estás en una cárcel, prisionero. Dios vino a abrirnos las, las puertas de las que están encarcelados, pero no quieren salir de sus cárceles. Es como el prisionero que tiene 30 años en la cárcel y lo dejan libre y dice, no, pues mejor me quedo aquí. ¿Qué voy a hacer allá afuera? Allá no conozco. Es irónico, no quieren salir. ¿Por qué? Porque ahí están a gusto. Ya se acostumbraron. Y usted ya se acostumbró. O sea, está diciendo un muchacho en el camión. Dicen que dice él, no, pues yo soy drogadicto, era drogadicto o soy drogadicto porque todavía no se le quitan los drogadictos. Porque vuelven a caer en las drogas. O sea, están en una cárcel. Se les abren las puertas, pero no quieren salir, quieren estar ahí, están jugando con el pecado. Cuando llega una debilidad, le vuelven otra vez a ponerle a la droga. Y dicen, es que estoy enfermito. Esos psicólogos locos que dicen, ay, es que tu problema es una adicción, es una enfermedad. No es una enfermedad, es un pecado delante de Dios. Tanto como los borrachos como los drogadictos. Los drogadictos, les voy a decir una palabra ya para terminar acerca de la drogadicción. Toda la gente que se droga. Dice en Apocalipsis que los hechiceros no van a entrar al reino de Dios. Que no se, dice que no se arrepintieron de sus hechicerías. O sea, eran brujos, eran como Harry Potter, o sea, que vaya a una escuela para estudiar brujería. No está hablando de hechicería literal, así como si hubiera tantos brujos, como aquí en Tlaquepaque dicen que hay muchos brujos, en San Pedro, que en San Martín, que hay chamanes, y son gente que les gustan las cosas ocultas. Y sí, miren, son bien pobres, no, ni el diablo los saca de la miseria donde están. Entonces, dice ahí que la palabra hechicerías viene de la palabra fármacos, y fármacos, farmacia. Farmacia, ¿qué venden en las farmacias? Medicamentos, psicotrópicos, drogas. Y cuando están drogados, ¿cómo están? Hechizados. Mira, está hechizado. Ahora está como el celular. Ahí están en el celular. También hechizados con tantas boberías. Cuando deben de estar atentos al Evangelio, a la palabra del Señor, a deleitarse en la palabra. Eh, y no se arrepintieron de sus drogadicciones. Diario drogados, drogados. Van a recurrir a las drogas. Ahora que se va a legalizar la marihuana, que te ay, el cannabis, yo lo quiero tomar porque es medicina, yo lo tomo médicamente. Esa es una mentira. Engaño. Ahí está, mucha gente ya se la cree. Ay, la marihuana es con fines es, médicos para ayudar al dolor de la gente. Dolor. Miren, el mundo quiere marihuanos, quiere que la gente esté drogada, perdida. El diablo te quiere engañar, el diablo engaña a muchos y esos que han sido engañados quieren engañar a otros y llevarse entre las patas a muchos. Y el diablo ya se los llevó. Ya muchos ya no son salvos. Así se los digo, muchos ya no son salvos. Cada día, dijo Jesús, dice, ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos van por ese camino. Miren, aquí lo tengo y se los voy a leer para que vean lo que dice, porque quizás muchos me dicen, ¿qué dice? Dice, de la tierra a la gloria de Dios existe un gran abismo, el cual ningún hombre por ninguna circunstancia o recurso humano puede cruzar. El único camino provisto por Dios es a través del sacrificio hecho por Jesucristo en la cruz. El camino angosto y difícil que lleva a la vida eterna. Camino ancho y espacioso
que lleva a la condenación eterna, o sea, placeres, drogas, alcohol, fiestas, miren todo acá, diversión. Y acá en el infierno van a estar gritando, piedad, auxilio, perdón, misericordia. Ay, Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. El camino ancho y espacioso lleva al infierno y muchos caminan por él, o sea, ya están caminando. El camino angosto y difícil lleva a la vida eterna y pocos son los que caminan por él. Amigo, amiga, ¿comprendes ahora bien que tu salvación no es por buenas obras, ni por sacrificios, ni por tu religión? No existe el purgatorio ni el limbo. Esas son mentiras de Satanás para condenarte, de hombres que han sido engañados. Así es de que tú tienes que hacer una decisión, reconocer que eres un pecador y arrepentirte. Si crees en Jesús, empieza a obedecer, porque si tú no obedeces, pues te vas a quedar aquí en la tierra y tu destino será el infierno. Porque sabes una cosa, Dios te amó tanto que envió a su Hijo unigénito para redimirte y para darte vida eterna creyendo en Él, en su Hijo. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. En ese momento se tomó su decisión. Va a venir otro y le va a predicar y se va a burlar y se va a hacer como Faraón, duro de corazón, y se va a endurecer. Y la perdición va a venir. Y digo esto porque decía mi esposa, mata cuando les compartes hay mucha gente que no conoce muchas cosas de la Biblia y está bien difícil entenderlo, sí. Es que debemos de hablar del Evangelio. Pero yo llevo un estudio desde Isaías 1, capítulo por capítulo. Y está impresionante. Y estoy para servirles, hermanos. Pónganse a orar. Al ratito vamos a orar, vamos a pedirle al Señor en nuestra intimidad con Dios. Y tú, cerrada la puerta, entra a tu aposento. Entren en su aposento, en su cuarto. Y cerrada la puerta, díganle al Señor lo que ustedes quieran. Señor, te necesito. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mi hijo de David. Que Dios los bendiga y los guarde. Y que crezcan más en el Señor. Que el Señor riegue la semilla que está en tu corazón cada día. Porque te bendecimos desde acá. Los cristianos de Casa de Oración bendecimos a muchos. Que el Señor bendiga a todos mis hermanos en Cristo. Que el Señor te bendiga. Está Elsa, Jorge, Jesús Martínez, Rubén, la sierva. Dios los bendiga, hermanos. Que dice, bueno, pues todos los que entraron, Dios los bendiga. Para Correa, Ferreira, hasta Brasil y Argentina. Saludamos a todos y oramos por todas las naciones, que el Señor agregue a los que han de ser salvos, porque el Señor viene pronto a hacer su obra, su extraña obra. ¿Qué es esa obra? Quebrantamiento. Así lo dice, viene quebrantamiento a la tierra se va a enlutar. Así es de que usted sabe que la tierra se enlute, que se va a llenar de muertos, va a haber gran mortandad en la tierra. Y mucha gente, oye, Dios es amor, ¿cómo permite esas cosas? Porque es así. Porque nosotros nos rebelamos contra Dios, fuimos rebeldes. La rebelión es un cáncer que debe de ser erradicado de lo que Dios creó al principio perfecto. Se contaminó nuestro ser. Dice que ahora tuvo que hacer un sacrificio Dios para limpiarnos y salvarnos. Dios les bendiga, hermanos. Este es el capítulo 28. Este es el Y vamos a leer mañana el 29. Y nos vemos ya por las noches, porque en la mañana se levanta uno tempranito, ora, y uno trabaja más, le va mejor, porque
podemos hacer muchas cosas y ahorita en la noche estamos descansaditos, está fresco, llovió hace ratito y vamos a hacer las cosas bien. Que Dios te bendiga y te guarde. En el nombre de Jesús, todo lo hacemos para la gloria de Dios. Aleluya, gloria al Señor.